Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la semana número 15 con el aula 71, ¿no? del Centro Preuniversitario, turno mañana. Bien, por favor, me gustaría que me verificaran si se ve la pantalla y se me escucha bien. Por favor, confirmar. Buenas tardes, Miss. Sí se ve, sí se escucha. Muy amable, muchas gracias por la respuesta. Entonces, esta semana nos toca ver compuestos aromáticos, básicamente, y una partecita de lo que es funciones oxigenadas, dentro de ellas alcoholes y éteres. La siguiente semana completaremos el resto de funciones oxigenadas. ¿Listo? Entonces, los compuestos aromáticos, ¿no?, tienen una característica estructuralmente hablando. ¿Y cuál es esa característica? Una estructura cíclica. O sea, para que sea aromático, tiene que ser cíclico. ¿Listo? Y además tiene que tener los dobles enlaces alternados, doble, simple, doble. Si no fuera así, por ejemplo, si me presentaran una cadena abierta con dobles enlaces alternados, ¿cierto? Habría resonancia, sí, los dobles enlaces alternados generan resonancia, pero no sería aromático. Mucho ojo, para que sea aromático tiene que tener esas dos características, ¿no? Entonces, este sí es un compuesto, una estructura aromática, tiene el anillo, ¿no?, el ciclo, y tiene los dobles enlaces alternados. Pueden haber estructuras que tengan 8 carbonos, 10, 12, pero deben tener doble enlace, ¿no? Doble enlaces alternados, de tal forma que nosotros podemos ver que se cumple la resonancia. ¿Eso qué significa? Significa que, por ejemplo, veamos este doble enlace. Está, digamos, acá, ¿no es cierto? Resuena y ahora se ubica acá. Este doble enlace resuena y se ubica acá. Este resuena y se ubica acá. O sea, ¿no? Entonces, da origen a este. Este, entonces, es este, ahora ve, ¿no? Este, por ejemplo, era simple, ahora es doble. Este era doble, ahora es simple, y así. Este también resuena. Entonces, ahora va a dar origen a este otro. Estas dos formas existen a la vez, no es que estén en equilibrio, no es que haya 50% de esta y 50% de este, los dos existen a la vez. Son las dos formas, estructuras resonantes. ¿Cómo lo representamos esa estructura resonante? Así. ¿Listo? En el laboratorio, cuando midieron los enlaces, ¿no?, se pensaba encontrar, por ejemplo, ¿no?, digamos, antes de descubrir el fenómeno de resonancia. Este es un simple enlace, decían, entonces cuando midamos la longitud de ese enlace, vamos a encontrar, pues, la longitud de este enlace, un valor. Cuando midamos la longitud de este doble enlace, vamos a encontrar un valor. A escala se sabe que el doble enlace tiene menor longitud que el simple. Y el triple es mucho más pequeño todavía. Pero sin tener en cuenta eso. Ellos pensaban encontrar estos valores, ¿no?, para simples, para dobles. Pero, oh sorpresa, cuando midieron la longitud de este compuesto, encontraron que sus enlaces todos tenían la misma longitud y el valor de ellos estaba, digamos, intermedio entre un simple y un doble. Entonces se corrobora la resonancia. Entonces, esto nos da pie a decir que esto es totalmente plano. Imaginémonos un papel, ¿no? Un papel, un cartón, una cartulina cortada en forma hexagonal. Eso sería el hexágono, eso sería la estructura de ese anillo. Pero no olvidemos, por ejemplo, vamos a verlo de perfil, por ejemplo, que efectivamente es totalmente plano, ¿no? Ahí están los carbonos, ¿cierto? Pero no olvidemos que estos carbonos, ¿no?, al tener doble enlace, tienen hibridación sp2. Y una hibridación sp2 significa que hay un orbital p puro que no ha participado en la hibridación. Cada carbono tiene un orbital p puro que no ha participado en la hibridación. Entonces, ese orbital p puro que no ha participado en la hibridación, ¿no?, es el que va a tener sus electrones deslocalizados. Vale decir, no olvidemos que aquí hay un electrón, ¿cierto? Hay un electrón. Entonces,
van a resonar. Como es plano, van a resonar por encima, por debajo del plano, ¿no? Entonces, cuando nosotros representamos así plano y con este círculo, ¿no? Nos estamos olvidando que realmente es así, ¿no? Es plano, sí, pero los orbitales P puros, estos están resonando. ¿Estamos claros? Espero que se haya entendido entonces y vamos a decir que el anillo bencénico es, digamos, el que da origen a muchos de los compuestos aromáticos. ¿Listo? Es como decir el ladrillo de una gran pared, ¿no? ¿Qué características entonces estructuralmente vamos a ver? No todos los carbonos son hibridación sp2 en el anillo bencénico, ¿no? ¿Qué más vamos a decir? Que es una molécula, como es totalmente simétrica, ¿no? Por donde se mide es totalmente simétrico, entonces es apolar. Una molécula cuanto más asimétrica es, más apolar es. Entonces es plana y todos los carbonos tienen hibridación sp2. Pero cuando a mí me preguntan, por ejemplo, ya, ¿y cuántos enlaces pi está viendo? ¿Cuántos electrones pi? Entonces tengo que contar. Aquí no me va a ayudar mucho. Aquí me está presentando el fenómeno, me está representando el fenómeno de resonancia, pero no me ayuda mucho. Entonces me fijo en cualquiera de sus formas, ¿no? Total es la misma, las dos son lo mismo. Entonces imaginemos, por cuestión de explicación, que congelo esta imagen. Y ahí veo, ¿no? Este carbono es sp2, ahí está el doble enlace. La tetravalencia siempre se cumple. 1, 2, 3, tiene un hidrógeno. Este igual, ¿no? La tetravalencia siempre se cumple, tiene un hidrógeno. Este carbono también tiene 1, 2, 3, la tetravalencia 4 con el hidrógeno siempre se cumple. Y entonces estamos viendo, ¿cierto? Que todos los carbonos son hibridación sp2, ¿no? También podemos contabilizar cuántos enlaces pi, ¿cierto? Congelamos, digamos, la imagen y vamos a ver que hay 3 enlaces pi. Entonces, si hay 3 enlaces pi, este benceno tiene 3 enlaces pi, y tiene 3 enlaces pi, por lo tanto tiene 6 electrones pi, ¿no es cierto? Esos 6 electrones pi son los que están causando esa resonancia, ¿no? Esa nube que estábamos diciendo, ¿no? Como si fuera una dona, ¿no? Por encima y por debajo del plano. ¿Estamos claros? Si me preguntaran cuántos enlaces sigma carbono-carbono, contemos, ¿no? Aquí, aparte de tener este enlace pi, tiene un enlace sigma carbono-carbono. Sigma, 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 sigma y sigma. Tiene 6 enlaces sigma carbono-carbono. Sigma, carbono, carbono. Si me preguntaran cuántos enlaces sigma, carbono, hidrógeno, para no complicar la figura, lo voy a contar acá. Hay 1, 2, ¿no? Hay 6 enlaces sigma, te podemos poner, ¿no? Tiene 6 enlaces sigma, carbono, hidrógeno. Si me dijeran en general, en total, sin especificar que sean carbono, carbono o carbono, hidrógeno, simplemente cuántos sigma hay 12 enlaces sigma, ¿cierto? Sin especificar que 6 son carbono, carbono y 6 son carbono, hidrógeno. Siempre van a sufrir reacciones de sustitución, no adición, porque adición significa ruptura del doble enlace. Y aquí lo que hace es sacar a un hidrógeno y por ejemplo, ¿no? Puede venir un cloro, ¿no? O sacar un hidrógeno e ingresa a un grupo OH. O sacar un hidrógeno e ingresa a un grupo, un resto alquilo, metilo, ¿no? Es decir, pero sigue manteniéndose la resonancia. ¿Y por qué se sigue manteniendo la resonancia? Porque los dobles enlaces están intactos, resonando, ¿no? Están en forma alternada y no se han tocado los enlaces pi. Solo se han sustituido los hidrógenos. Entonces decimos que sufren reacciones de sustitución, ¿no? Si sustituyo uno nada más será monosustituido, si sustituyo dos, disustituido. ¿Listo? Bien. Entonces, la molécula es apolar. Es muy distinto si a mí, por ejemplo, me dijeran, ¿no? A ver, en esta estructura representa una molécula apolar. No, ya no es apolar. ¿Pero por qué no? Si veo el mismo anillo bencénico. Sí, pues, pero este grupo OH
le está dando polaridad a la molécula. Entonces, toda la molécula es polar, porque el OH le ha dado esa polaridad. ¿Listo? Pero si está solita, ahí sí es apolar. Entonces yo tengo que leer bien. Si me dicen, este compuesto, esta estructura, tiene un anillo bencénico, sí, el anillo bencénico, sí, y una textura, el anillo bencénico es apolar, sí, el anillo bencénico, ese sí es apolar. Pero todo el compuesto ya es polar por el OH. Es lo mismo que si me dijeran, ¿no? Este que se llama benceno es un hidrocarburo. Correcto, es un hidrocarburo. Aromático, sí, estamos viendo el proceso de, ya hemos explicado qué cosa significa aromático, ¿no? La resonancia. Y si me pone, ambos son hidrocarburos aromáticos, bueno, ambos son hidrocarburos, ya no es correcto. Porque al tener un oxígeno, no es un hidrocarburo. Este sí, porque tiene solo carbonos e hidrógenos. Entonces, cuando en el texto me dice, ambos son hidrocarburos, ya eso es incorrecto. Que si en el texto me dijera, ambos compuestos tienen un anillo bencénico, eso sí es correcto. O en este compuesto, el anillo bencénico ha sustituido un hidrógeno por un OH, también es correcto. Pero que ambos sean hidrocarburos, no. Porque hemos dicho, para que sean hidrocarburos, deben tener solamente carbono e hidrógeno. ¿No? Se puede contemplar, y de hecho se contempla, los halógenos, cloro, bromo, se les sigue considerando hidrocarburos, aromáticos, halogenados, pero ¿no? Generalmente lo correcto y digamos, ¿no? Lo universal es que un hidrocarburo es que solamente tiene carbono e hidrógeno. Entonces este ya no sería un hidrocarburo. Bueno, aclarado ese asunto, vamos a seguir avanzando. Entonces, estamos definiendo lo que es un benceno y en general lo que es un anillo aromático debe tener los dobles enlaces alternados. Por ejemplo, para este benceno, yo voy a aplicar la fórmula 4 por 1, 4 más 2, le sumo 2, me sale 6. Son los 6 electrones que están resonando. Entonces, cuando yo aplique esto, por ejemplo, ¿no? Para otro compuesto, ¿no? Tiene, por ejemplo, 10, 8 carbonos y alternados, ¿no? Entonces, pero yo quiero saber, comprobar si cumple con la regla de Huckel, digo 4 por 1, 4, más 2, 6. No, pero no tiene 6 electrones pi, tiene más. Entonces, ¿no? 4 por 2, 8, más 2, 10. Busco. Los dobles enlaces están alternados y tiene 10 electrones pi. Sí es un aromático. ¿Listo? Y así sucesivamente. Para el benceno ya hemos dicho, pues, 6 electrones, ¿no? Los seis electrones, estos 6 electrones son los que están causando la resonancia, ¿no? Son los que están en los enlaces pi. Bien. Analizando el anillo bencénico, podemos ver que está formado solo por carbonos, y cuando está formado solo por carbonos, eso se llama homocíclico. Homocíclico. Igual, ¿ve? Este es la fusión de dos anillos, ¿es cierto? Pero los dos anillos son homocíclicos. ¿Listo? Homocíclico. Todo, o sea, me fijo solo en la estructura del anillo y veo que todos son carbonos. Aunque aquí haya un OH, sí, pero el anillo, yo me fijo en la estructura, no en los enlaces. No, pero tiene un OH, pero el oxígeno no está formando parte del anillo, ¿no? En cambio, si me presentan esto, por ejemplo, el oxígeno está formando parte del anillo, es un heteroátomo. Entonces digo, este no es homocíclico, no es homocíclico, ¿no? ¿Por qué no es homocíclico? Porque tiene un oxígeno. Entonces será, no es homocíclico, es heterocíclico. Heterocíclico, porque tiene un átomo diferente al carbono. Ese átomo diferente al carbono es un heteroátomo. Por ejemplo, acá tenemos un heteroátomo, el nitrógeno. Pero sí sigue siendo aromático, ¿no? Este es un compuesto aromático. Los dobles, este par de electrones entra aquí, que está aquí, y sigue la resonancia, ¿no? Aquí igual, ¿no? Aquí se puede apreciar mejor porque están los dobles enlaces alternados, ¿no? Igual
es resonante. Entonces, al ser una estructura cíclica que presenta resonancia, son aromáticos. Son aromáticos y heterocíclicos. En cambio, estos son aromáticos y homocíclicos, ¿no? Podemos poner acá aromáticos y homocíclicos. Mucho ojo como me redactan el texto, ¿no? Si me dicen, todas las estructuras son hidrocarburos aromáticos, no, ya no son hidrocarburos. Por esa parte lo hace incorrecto, ¿no? No son hidrocarburos. ¿Listo? Pero sí son aromáticos, tienen anillo bencénico aromático. Entonces, pero que se haya entendido, volvemos entonces al avance. Entonces ahí tenemos el benceno, este compuesto de dos anillos fusionados, dos anillos bencénicos, se llama naftaleno. Ambos son hidrocarburos aromáticos. ¿Ven? Estos ya no son hidrocarburos, ¿no? Son aromáticos, sí, pero no son hidrocarburos. Tenemos el pirrol y la piridina. Vamos a avanzar. En realidad no hay muchos heteroátomos tampoco, ¿eh? No es que yo tenga, no, solamente nitrógeno, oxígeno y un azufre, creo que por ahí. Nada más, no hay muchos. Bien, entonces estamos diciendo que el anillo bencénico puede sufrir reacciones de sustitución. Sale un hidrógeno y entra un sustituyente que puede ser un resto alquilo, un resto inorgánico como un halógeno o un grupo nitro, etcétera, 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 ¿no? Antiguamente Yupac los llamaba como derivados del benceno. Por ejemplo, si había un cloro unido al anillo bencénico, clorobenceno. Si había un bromo unido al anillo bencénico, bromobenceno. Y así sucesivamente, ¿no? Un nitro unido a un anillo benceno, nitrobenceno, ¿no? Entonces, antiguamente terminaba en benceno, cuando había derivados, ¿no? Monosustituidos, ¿no? Ahora, algunos compuestos, algunos sustituyentes pueden ser orgánicos, pero tienen un nombre aparte. Este se llamaba antiguamente metilbenceno, ¿no? Yupac, antiguamente, el sistema Yupac, Sistema Internacional de Química Pura y Aplicada, Yupac lo nombraba como metilbenceno. Posteriormente, en los años 93, incluye un nombre adicional, valga la redundancia, y lo llama tolueno, ¿no? Ya lo vamos a ver. Pero Yupac antiguo, metilbenceno. Lo que pasa es que los dos, tanto Yupac antiguo, digamos, como Yupac moderno, son correctos. No es que uno invalidó al otro. Entonces, este se llamaba y se llama hasta ahora metilbenceno. Este antes se llamaba etenilbenceno. Y este se llamaba hidroxibenceno. ¿Listo? Todos derivados del benceno. El nombre antiguo Yupac le ponía benceno al final. Pero posteriormente le creó un nombre, digamos así, aceptó un nombre para este mismo compuesto metilbenceno y lo llamó tolueno. Cuando llamamos tolueno, ¿no? Estamos aceptando que el carbono 1 está en metilo. ¿Listo? O sea, no solamente llamarlo tolueno. Tolueno significa que en el carbono 1 del anillo bencénico está el metilo. Ya está sobreentendido. Entonces, pudiera venir, no sé, un otro sustituyente, digamos, puede venir un cloro, un bromo, ¿no? Igual este sigue siendo 1 y el otro ya será el número que le corresponda, ¿no? Pero este sigue siendo 1. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, o acá puede venir, por ejemplo, no sé, ¿qué le ponemos acá? Un etilo, pero este sigue siendo carbono 1. Si lo voy a llamar como tolueno, este sigue siendo el carbono 1. Espero que se esté entendiendo ese asunto. Bien, antes se llamaba etenilbenceno, pero ahora, modernamente, ¿no? Su nombre también, Yupac, es estireno. Cuando decimos el nombre Yupac estireno, igual, ¿no? El carbono 1 tiene a ese grupo. Antes se llamaba etenilbenceno o vinilbenceno. Lo que pasa es que los dos son Yupac, uno es Yupac antiguo, Yupac moderno, si queremos, pero ninguno de los dos es incorrecto. Y lo que pasa es que cuando utilizamos este nombre moderno estireno y estamos diciendo que este es el carbono 1, puede venir acá, repito, como en el caso anterior, un bromo, pero si lo estamos llamando estireno, ese sigue siendo 1 y este será 2. ¿Listo?
porque lo estoy llamando estireno, como estireno. Que si lo llamo como benceno, la regla cambia. Que ya lo vamos a ver más adelante. Aquí igual, antes se llamaba hidroxibenceno, ahora se llama fenol. Cuando lo llamamos fenol, el carbono 1 es el que tiene el OH. Espero que se haya entendido ese asunto. Entonces, tenemos otro núcleo base, ¿no? Antes se llamaba aminobenceno, ¿no? Bencenamina también le decían. Pero modernamente, Yupac le dice anilina. Al decirle anilina, está sobreentendiéndose que este es el carbono 1. ¿Listo? Antiguamente, a ver, vamos a reconocer un carbono unido a un carbonilo, la tetravalencia siempre se cumple. Ah, un hidrógeno. Este es el famoso grupo 8, enlazado a un anillo bencénico, ¿no? Solo que aquí lo estoy desarrollando. Antes se llamaba benceno carbaldehído. Ojalá que tengas uno. ¿No lo tiene? No, no lo tiene. Antiguamente se llamaba benceno carbaldehído. Benceno carbaldehído. ¿Listo? Pero posteriormente Yupac dijo, ah, no, este que se llame benzaldehído. Y cuando se llama benzaldehído, este es el carbono 1. ¿No? Entonces, cuando a mí me den una estructura y me pregunten, un aromático me pregunten, por ejemplo, ¿no? Así, yo no voy a decir, o lo repetido, no voy a decir, ah, ¿cuántos enlaces pi? Tiene 3 enlaces pi. No, este no tiene 3 enlaces pi. Desarrollo la estructura, doble, simple, doble, simple, doble. Y este también lo desarrollo, ¿por qué? Porque es un grupo carbonilo. Entonces, ¿cuántos enlaces triples tiene? Oh, perdón, dobles tiene. 3 acá y uno acá. Tiene 4 enlaces pi. ¿Ve? Acá está desarrollado. ¿Ve? Tiene 3 enlaces pi acá. Y un enlace pi acá, ¿cuánto es? 4. Cuando ustedes le pidan cuántos enlaces sigma, cuántos enlaces pi o la fórmula global, desarrollen toda la estructura. Ojo con eso. Bien, acá tenemos un anillo bencénico unido a un carbono. Este carbono tiene un grupo, como decir, carbonilo por un lado y un OH por otro lado. Entonces ahora este grupo se llama carboxilo, ¿no? Antiguamente, ¿no? Se llamaba ácido, ojalá que esté el nombre escrito, benceno carboxílico. Antes se llamaba así. Pero Yupac modernamente lo llama ácido benzoico. Entonces, este es el carbono 1 del ácido benzoico. ¿Listo? Bien. Vamos a seguir avanzando. Entonces, hay muchos restos alquilos que van a estar unidos al anillo bencénico, por ejemplo, ¿no? Si tenemos aquí este resto, este sustituyente con 2 carbonos, pues reconocemos que este es un etil, ¿no es cierto? Entonces este se llama etilbenceno. Etilbenceno. Y si tiene 3 carbonos, pues se llamará propilbenceno. Y si tiene 4 carbonos, butilbenceno. Por ejemplo, acá está, ¿ve? Propilbenceno, ¿no? Pero cuando la cadena carbonada tiene un doble enlace, ¿no? Vemos ahí el doble enlace. Aquí termina la cadena carbonada. Aquí no es que termine la cadena carbonada. Este carbono, pertenece a la estructura bencénica, ¿no? No pertenece a la cadena carbonada principal. La cadena carbonada principal es esta. ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 4. 1, 2, 3 y 4. El más importante, el doble enlace. Entonces, es un alqueno. ¿Cómo se nombra un alqueno? Sentido que me dé la menor numeración para el primer doble enlace. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Vale decir que en el carbono 1 hay ahora un sustituyente. Y como sustituyente se llama fenil. Entonces, ¿cómo será el nombre? 1-fenil, ¿no? Primero todos los sustituyentes. Hay un solo sustituyente, 1-fenil. Con el último sustituyente, la raíz. ¿Qué raíz es? But. Ubicamos la posición del doble enlace. 1-eno. ¿Listo? 1-fenil, but, 1-eno. Ya está. Vamos a borrar. Aquí, ¿no? La cadena más importante como sustituyente se llama fenil, ¿no? Fenil.
Entonces, ¿en qué posición está? Es como si fuera un alcano, ¿eh? Un alcano. La cadena principal es un alcano. ¿Cómo se nombra un alcano? Sentido que me dé la menor numeración para el primer sustituyente. Entonces sería 2-fenilheptano, ¿no? Entonces, a estas alturas, si el fenilo me lo representan así, ¿no? Igual, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Que en el carbono 2 hay un fenilo. A veces me lo pueden representar, y acá sigue la cadena, ¿no? Hasta llegar a estoy haciendo 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acá 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6 y 7. Pudieron representármelo así como una letra griega phi, o me lo pudieron haber representado así. A estas alturas tengo que identificar estructuras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este no tiene. Y aquí le puedo poner voy a ponerle pero no lo voy a llamar así, lo voy a llamar C6H5. El fenilo tiene esa forma global. Cuando a mí me den un C6H5, me lo están dando así. O sea, yo lo desarrollo y es ¿no? Es el fenil. Bueno, seguimos avanzando si no me gana la hora. Y luego corremos y nos desesperamos y nos angustiamos. Listo. Entonces ahí tenemos, ¿no? Que la cadena más larga es la más importante, ¿no? Y el benceno pasa a ser sustituyente fenil. Sí, pero ¿qué hubiese pasado si tenía un triple enlace? Igual, es igual que este. Si tenía un triple enlace, vamos a poner un ejercicio más adicional aquí, por ejemplo. 1, 2, 3. ¿No? Y acá tenía, pues, digamos, el anillo bencénico, ¿no? Entonces, y acá tenía un triple enlace. Entonces, esta es la cadena más importante. Sentido que me dé la menor numeración para el primer insaturado, en este caso para el triple, para que me dé la menor numeración será carbono 1, 2 y 3. ¿Cómo lo nombramos? 3-fenil. Con el último sustituyente, la raíz. ¿De qué raíz tenemos? Estamos hablando de 3. 3-fenilprop, prop 1 y no. Listo. Bien, vámonos entonces siguiendo avanzando. Un anillo disustituido. En el caso de un anillo disustituido hay varios nombres para un solo compuesto, pero de esos varios nombres solamente hay formas Yupac, que son 2, y el resto pues puede ser común, pueden haber muchos más. Vamos a empezar por los que son comunes, pero son conocidos porque por la posición que tienen, ¿no? 1, 2, por ejemplo, adoptan el prefijo orto. Entonces, ¿qué cosa significa orto? Una letra O. Significa que un sustituyente está en posición 1 y el otro está en posición 2. Sí, pero ¿cuál es cuál? Depende, pues. Por ejemplo, si es un cloro y un bromo, el bromo se lleva el carbono 1 y el cloro se llevará el carbono 2, ¿no? ¿No? O puede ser 1,3, ¿no? Cuando es 1,3, ¿no? Entonces es posición meta. Sí, pero ¿cuál lleva? Depende, pues, porque, por ejemplo, si este es más importante, tiene un OH, ese se lleva el carbono 1 y este, pues, se lleva el carbono 3. ¿No? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tengo, no sé, 2 metilos? Bueno, uno es carbono 1 y el otro es carbono 4. Entonces, lo que cuenta es la posición de los sustituyentes. Cuando el sustituyente es 1, 2, orto. 1, 3, meta. 1, 4, para. Entonces, ¿cómo lo nombramos a este, por ejemplo? Lo nombraríamos orto, bromo, cloro, benceno. Bromo, cloro, benceno. Pero alguien dirá, no, ¿por qué no orto, cloro, bromo, benceno? También, y tendría razón, cloro, bromo, benceno. Son nombres yupa, perdón, nombres comunes. Y los nombres comunes no tienen regla. No es que orden alfabético, no. Lo pueden llamar así. Son nombres comunes, utilizando el prefijo orto. Pero si yo quisiera nombrar como nomenclatura Yupac, yo diría, a ver, ¿quién se lleva el carbono 1? El bromo, correcto, el 2 cloro, también por orden alfabético. Entonces sería, estoy aplicando reglas, ¿ven? Entonces sería 1 bromo,
2-clorobenceno. Ese sería su nombre Yupac. ¿Estamos claros? Entonces, no confundir nombre sistemático o Yupac con nombre común. Aquí, por ejemplo, ¿ven? Podríamos llamarlo meta. El meta ya me va diciendo que uno está en posición 1 y el otro está en posición 3. Metanitrofenol, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? La palabra meta me está diciendo que uno está en posición 1 y el otro está en posición 3. ¿Quién está en posición 1? El OH. ¿Quién está en posición 3? El nitro. ¿Estamos claros? Listo. Podría llamarle también, a ver, ¿este es nombre Yupac? No, no es nombre Yupac. Para que sea nombre Yupac, no debe existir este prefijo. Tengo que llamarlo 3-nitrofenol. Ese sí sería Yupac. ¿Estamos de acuerdo? Esto sí es Yupac cuando lo estoy encerrando en un recuadro, los nombres Yupac. Entonces, meta, el prefijo meta no es nomenclatura Yupac, es nomenclatura común. Aquí es 1,4, voy a nombrar nomenclatura Yupac, 1,4-dimetilbenceno, ¿no? 1,4-dimetilbenceno. Pero puedo aprovechar el prefijo, la posición 1,4 y en vez de poner 1,4 decir para dimetilbenceno también. Para dimetilbenceno. Los dos nombres serían correctos, solo que un nombre es Yupac y el otro nombre es común. Este es nombre común. En cambio, este es nombre Yupac. ¿Estamos claros? Para dimetilbenceno es un nombre común. Ahora, todavía para complicarnos la existencia, existe otro nombre común más conocido todavía que el nombre Yupac o que este otro nombre. Sileno. Es un sileno. Los dimetilbencenos son silenos. Entonces, por estar en posición 1,4, se llama paraxileno. Pero también existirá vamos a escribirlo por acá, por ejemplo, existirá un ortosileno. Entonces, si a mí me dijeran, escribe la estructura del ortosileno. Ortosileno. Los silenos son dimetilbenceno. ¿Puedo poner un metilo acá? Y me dice que escriba el otro será acá, porque me dice que escriba el ortosileno. Su nomenclatura Yupac sería 1,2-dimetilbenceno, ¿no? Para este ortosileno. O que escriba el metasileno. Sileno es CH3, 2 CH3 unidos a un unido bencénico, en posición 1,3. 1, 2, 3. Entonces sería por acá. Este sería un metasileno. Son isómeros. El orto, el meta y el parasileno son isómeros de posición. Sí, pero me dicen que del metasileno le escriba el nombre Yupac. Ah, ese no es nombre Yupac. Nombre Yupac será, a ver, doy las reglas. Numeración. ¿Quién es superior? Ninguno, los dos son iguales. Orden alfabético, los dos son iguales. Entonces solamente me decido que uno sea carbono 1 y el otro 3. Cualquiera. Que son exactamente iguales porque no hay nada que me haga decidir. Entonces 1 y 3. Entonces, ¿cómo lo llamo? 1,3-dimetilbenceno. Y ese sí sería su nombre Yupac. ¿Listo? No, en cambio, este sería, ya no lo escribo acá, sería 1,2-dimetilbenceno. Ustedes han oído hablar seguramente en biología o van a oír hablar del ácido para-amino-benzoico. 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 ¿No? Con sus siglas PAVA. Entonces me dicen, dele nombre Yupac al ácido para-amino-benzoico. ¿Ven? Entonces tengo que construir el ácido para-amino-benzoico. Primero, el ácido benzoico. ¿Cómo es el ácido benzoico? El ácido benzoico me ha dicho que un anillo bencénico unido a un grupo carboxilo. Ahí está el ácido benzoico. Ahora, este es carbono 1. Entonces, con respecto a este carbono 1,
debe haber en posición para, o sea, 4. 1, 2, 3, 4. ¿No? En posición 4 debe haber un grupo amino. Entonces, este es el ácido paraamino benzoico. En posición 4. 1, 4. Le damos nombre científico, nombre Yupac. Sería 4. Primero la palabra genérica, ácido. 4-amino benzoico. Ese es su nombre Yupac. Pero también lo podría llamar con Yupac antigua. Ácido 4-amino benceno carboxílico. Benceno carboxílico. Digamos, el asunto o la cosa está en que los dos son Yupac. Los dos son Yupac. Entonces, uno es Yupac antiguo, el otro este Yupac moderno, Yupac antiguo. Los dos son correctos. Ya dependerá en el examen que me digan, ¿no? Señale los nombres correctos o señale, y tendré que ver, ¿no? Pero que que hayan dos respuestas es muy difícil. En un examen no pueden haber dos respuestas. Listo, 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 listo. Me estoy demorando. Sí, 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 lo estoy haciendo muy lento. Espero que esté quedando. Ya, vamos. Entonces hemos aprendido las posiciones orto, meta. Así como he puesto al sileno, hay otro, el cresol, el ortocresol, el metacresol y el paracresol, que son también conocidísimos. No sé si ustedes han escuchado que las granjas, los lugares infestados con garrapatas, ¿no? Con pulgas, etcétera, etcétera, ¿no? Antiguamente les echaban ese producto, ¿no? El cresol, eso, creso. Entonces, el cresol también tiene 3 isómeros, el ortocresol, el metacresol y el paracresol. ¿Y saben quién es un cresol? Es un metilo aquí, listo, y un OH por acá. Vamos a ponerle OH en cualquier posición. Por ejemplo, si yo lo pongo acá, sería un ortocresol. Si yo pongo ahora en posición 1, 3, cualquier lado 1 y 3, sería el metacresol. Y si yo pongo en posición para, por ejemplo, aquí el OH, ¿no? Y aquí el CH3, sería paracresol. Paracresol, 1, 2, 3, metacresol y ortocresol. Pero ninguno de ellos es Yupac, ¿no? Yupac sería, damos nombre, entonces lo puedo llamar como fenol, ¿no es cierto? Y lo llamaría 2-metilfenol. Ese sería su nombre Yupac. 2-metilfenol. Aquí lo llamaría 3-metilfenol. ¿No? ¿Por qué no lo llamo tolueno? Porque el OH tiene prioridad sobre el metil. Acá sería 4-metilfenol. O sea, el OH se lleva el carbono 1. 4-metilfenol. ¿Listo? Listo. ¿Puedo darle nombre Yupac antiguo? Sí, pero mejor con otros ejemplos, si no, no avanzamos, ¿eh? Bueno, entonces ya hemos visto orto, meta y para, las posiciones, cómo es. Vamos ahora a un anillo disustituido. Por ejemplo, ahí denle nombre ustedes solitos, ¿ve? Están en posición 1, 2, ¿cierto? Entonces van a utilizar el prefijo orto, ¿cierto? Orto. Entonces van a utilizar el prefijo orto. Entonces podríamos llamarlo Yupac antiguo. Como Yupac antiguo, o sea, va a terminar en benceno. Y si termina en benceno, ninguno tiene prioridad acá. Entonces, si fuera Yupac antiguo, a este le llamo carbono 1 por orden alfabético y a este 2. Entonces, ¿cómo lo llamaría Yupac antiguo? Lo llamaría 1-cloro, 2-metil-benceno. Ese sería un nombre Yupac antiguo, ¿no? Termina en benceno. Pero puedo aprovechar que es también un tolueno, o sea, un metilo unido a un benceno. Entonces, pero ahí ya tendría, si yo lo nombro como tolueno, entonces ahora este sería carbono 1 y este sería carbono 2, ¿no? Entonces lo llamaría 2-cloro tolueno. También es nombre Yupac. Los dos son nombre Yupac. Y encima todavía podría decir ortocloro, metilbenceno,
u ortoclorotolueno, en fin, todas las, vamos a verlo mejor. Vamos a verlo. Entonces, ahí tenemos, ¿ves? Si vemos, ¿no? Ahí sería ortoclorometilbenceno, ¿cierto? O también el nombre Yupac, 1-cloro, por orden alfabético, 2-metilbenceno. Esos son Yupac antiguo, pero está correcto, ¿no? Este es Yupac antiguo, este es, digamos, nombre común. Pero si ahora digo, no, también puedo nombrarlo como derivado del tolueno, entonces automáticamente donde había metilo va a estar carbono 1, va a ser carbono 1 y todo se va a llamar tolueno. Vamos a verlo, ¿no? Se puede llamar ortoclorotolueno, ¿por qué? Porque 1 lo voy a llamar como tolueno y entonces el cloro está en posición 2, entonces sería 2-clorotolueno u ortoclorotolueno, ¿no? Entonces con rojo está la nomenclatura Yupac antigua, ¿no? Aunque ya les he dicho que los prefijos orto, meti, para no son nomenclaturas Yupac, sino son comunes. Y entonces ya tenemos ahí, vamos a verlo mejor ahí está. Ahí está todo lo que hemos analizado, con azul, nombre Yupac antiguo, con rojo, nombre Yupac moderno, y aparte para cada uno de ellos su nombre científico, su nombre científico, su nombre común. Vamos a ver este otro. Acá, por ejemplo, ¿ven? Vamos a ver, ¿no? Posición para, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente lo más rápido es llamarlo parabromo tolueno. Parabromo tolueno. Es lo más rápido, ¿cierto? Pero también puedo utilizar el nombre Yupac antiguo, ¿no? Parabromo metilbenceno, ¿no? O 1-bromo 4-metilbenceno, ¿no? Está dando prioridad al carbono 1 por orden alfabético. Eso es lo que hace el nombre Yupac antiguo. Para el nombre Yupac antiguo no hay más que prioridades de acuerdo al orden alfabético, ¿no? O a la función oxigenada. En cambio, si nombro como tolueno, ¿no? Entonces el carbono 1 ya está bien delimitado, entonces sería 4-bromo tolueno, ¿no? Ahí están los 4 nombres. Pasemos ahora sí a otro compuesto con 3 sustituyentes. Cuando tienen 3 sustituyentes, antes que nada, vamos a hacer un pequeño análisis. ¿Listo? El análisis va a consistir en que ustedes antes de responder van a analizar la estructura. Y se encuentran, por ejemplo, que el anillo bencénico tiene 3 sustituyentes, pero esos sustituyentes están en posiciones equidistantes. ¿Qué significa esto? Significa que cualquiera sea el carbono 1, el otro va a ser 3 y el otro va a ser 5. No me interesa ni siquiera qué sustituyente es, miren. Pero si este es carbono 1, este será carbono 3, este o este, y el otro será carbono 5. Sí, pero, ¿y si haces al revés? Si esto es carbono 1, entonces este puede ser carbono 3 y este va a ser carbono 5. Pero si a este le pones carbono 1, entonces este puede ser 3 o cualquiera de los dos, 3, y el otro será 5. El asunto es que siempre vas a tener 1, 3 y 5. Son posiciones, se les llama posiciones equivalentes. ¿Listo? Una vez que reconoces una posición equivalente, entonces te quedan 2 chances, ¿no? ¿Qué pasa si el anillo bencénico, aparte de tener posiciones equivalentes, tiene un núcleo base? Digamos, por acá tiene, ahí están las posiciones equivalentes, y digamos, acá tiene un cloro, digamos, un cloro. Acá tiene un etilo, y acá tiene un metilo. Entonces, lo primero que veo, posiciones equivalentes. 1, 3 y 5. Entonces, si yo lo quiero llamar como Yupac antiguo, yo digo, voy a llamarlo benceno, porque el Yupac antiguo termina en benceno. Entonces preguntamos, ¿pero quién se lleva el carbono 1? Ya sé que uno es 1, 3 y 5, pero ¿quién se lleva el carbono 1? El Yupac antiguo dice orden alfabético, y en orden alfabético sería el cloro. Entonces, el cloro ocupa posición 1. Ya estás aquí en carbono 1. ¿Quién lleva el carbono 3? Este que se llama etilo, o este otro sustituyente
empieza con la letra M de metil. Entonces, ¿qué dice el orden alfabético? Primero va a entrar etilo, a ese le das carbono 3. Y entonces este será carbono 5 y lo nombramos en orden alfabético, ¿no? ¿Cómo lo nombramos? 1 cloro, 3 etil, 5 metil, benceno. ¿Entendió? Ese es el nombre Yupac antiguo. Voy a volverlo a escribir para no garabatear ahí mismo el mismo compuesto, ¿ya? Están sus 3 posiciones equivalentes. Por un lado tenía cloro, por otro lado tenía etilo y por otro lado tenía metilo. Es el mismo compuesto, pero ahora voy a aprovechar que es un núcleo base. Entonces, si es un núcleo base, todo esto, este núcleo base se llama tolueno. Entonces lo llamo tolueno. Al llamarlo tolueno, este carbono es el carbono 1, ¿no? Entonces lo voy a llamar como tolueno al final. Si este carbono 1, el otro va a ser 3 o 5, pero ahí decimos, ¿cuál lleva el 3? ¿Cuál lleva el 5? Orden alfabético, ¿no? Primero será el cloro, la letra C de cloro, y luego el 5, ¿no? Por orden alfabético, porque este es etil, con la letra E, y este es cloro, con la letra C. Entonces, ¿quién viene primero? El cloro. Entonces, ¿cómo se llamaría? 3 cloro, 5 etil, tolueno. Ya no digo metilbenceno, ¿no? Porque lo estoy nombrando como... Espero que se haya entendido. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es cuando tienen posiciones equivalentes? ¿Y qué ventaja hay cuando los dos son Yupac, los dos son correctos, ¿no? Pero cuando se usa un núcleo base, ahora no hay mucho, no todos tienen núcleo base, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo miren, ¿no? 1, 3 y 5. Y acá tiene un etilo, un nitro y un cloro. Entonces no hay núcleo base aquí, no hay núcleo base. Entonces, ¿qué dice Yupac? Yupac dice orden alfabético. Este cloro o este etilo o este nitro. ¿Quién se lleva el carbono 1? El cloro, pues, ¿no? ¿Quién le sigue? El etilo. Y luego después el nitro. Entonces, ¿cómo lo nombramos? 1 cloro, 3 nitro, 1 cloro, 3 etil, 5 nitro, benceno, ¿no? Entonces, cuando no hay núcleo base, solamente va a tener un solo nombre Yupac y el nombre Yupac va a ser antiguo. Vamos a ver ahora las posiciones no equivalentes. Miren, por ejemplo, ¿ven? Acá tiene uno, acá tiene otro y acá tiene otro, por ejemplo, ¿no? Posiciones no equivalentes, no equivalentes. Digamos que aquí tengo un cloro, digamos que acá tengo un CH3 y digamos que aquí tengo un bromo. Entonces, cuando es posiciones no equivalentes, yo tengo que hacer, si lo voy a nombrar como Yupac antiguo, como derivado del benceno, para el Yupac antiguo no había prioridades. Voy a aplicar la menor suma. ¿Cuál sería la menor suma? Si empiezo por acá, esto sería 1, 1, 2, 3 y 4. Y si empiezo por acá, 1, 2, 3 y 4. Mayor suma, ¿no? Entonces me quedo con la menor suma. Siempre me quedo con la menor suma. Entonces lo nombro, ¿no? En orden alfabético, entonces, ¿cuál va a ser? 1, 2, 3, 4 bromo, 4 bromo, 1 cloro, 1 cloro, 3 metil benceno. Ese sería su cuando no lo nombre como derivado de tolueno, sino como Yupac antiguo. Porque si lo nombrara como Yupac, con forma de tolueno, voy a volverlo a escribir, ¿ya? Voy a volverlo a escribir. La misma estructura, ¿eh? Acá está acá le he puesto el metilo, aquí le he puesto el cloro y aquí he puesto el bromo. Este nombre salía en un 2×3 si yo aplicaba nombrarlo como núcleo base. Vale decir que este sea tolueno. Entonces, como tolueno, sale más rápido, ¿no? Porque el carbono 1 ya se lo lleva el del CH3. Ahora, con respecto, miren este típico ejercicio. Este carbono 1
Ahora, con respecto al otro sustituyente, sentido que me la menor numeración para el primer sustituyente. 1, 2, 3, un bromo. 1, 2, un cloro. Eso dice la regla. Menor numeración para el siguiente sustituyente. No puedo aplicar orden alfabético. Alfabético se aplica cuando están en la misma posición. Da la misma suma. Ahí recién digo orden alfabético, ¿no? En este caso ganó el cloro. Sería 2 cloro. 2 cloro, 2, 3, 4. 5 bromo, tolueno. 5 bromo, tolueno. Los dos son yupa. Los dos son yupa, ¿no? Entonces, cuando tienen posiciones equivalentes, hacer la menor suma, o si hay núcleo base, aprovechar la posición del núcleo base. Espero que se haya entendido. Entonces, ahora sí pasamos al ejercicio que está acá. A ver qué tenemos. Vamos a verlo ya. Ahí, por ejemplo, ¿ven? Entonces, podemos usar tolueno y sale al toque, ¿no es cierto? Si usamos el núcleo base tolueno, sale al toque. Son posiciones no equivalentes. Entonces, ¿quién se lleva el carbono 1? El tolueno. ¿Quién se lleva la posición 2? El cloro, ¿no? 1, 2, porque si no acá sería 1. El que acabamos de hacer, mírenme. Es típico ese ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo lo nombramos? 5 bromo, tengo siempre en orden alfabético, 5 bromo, 2 cloro, tolueno. Pero si no hubiese usado la palabra tolueno, el nombre tolueno, tendría que ver, ¿no? El orden alfabético, la menor suma, ¿no? Y me saldría otro valor, ¿no? Vamos a verlo ya aquí ya de una vez, porque si no puede ganarnos el tiempo. Ahí lo vamos a ver, ¿no? Entonces, miren ustedes, ¿ven? Una forma es como derivado del benceno. Y como derivado del benceno le doy la menor suma. Y la menor suma sale poniendo 1 acá. Sale la menor suma, ¿no? Porque en cualquier otro sentido va a salir mayor suma. Entonces, ahora sí, una vez que ya tengo la menor suma, 1, 2, 3, ¿no? La menor suma, entonces, en orden alfabético, 4 bromo, 1 cloro, 2 metil, benceno. No olvidemos que Yupac antiguo considera los tres iguales, ¿no? Para Yupac antiguo no hay diferencia. Lo único que hace es la menor suma, y si le saliera igual suma, ¿no? De localizadores, entonces utiliza orden alfabética. En este caso no es el caso. Por localizadores, suma de localizadores menores ha ganado esa posición. También puedo llamarlo utilizando el nombre tolueno, ¿no? Cuando lo llamo como tolueno, la numeración es para el metilo, ¿no? Entonces, con respecto al metilo, al número 1, sentido que me dé la menor numeración para el siguiente sustituyente. Y ahí sería el 2 cloro y así, ¿no? ¿Listo? No puedo decir orto, meta o para porque no es disustituido. Aquí tengo dos formas también, ¿no? La primera es que todos sean igualitos. Entonces, si todos son iguales, lo voy a llamar como derivado del benceno, ¿no? Metilbenceno. Entonces, en orden alfabético, veo la menor suma, ¿no? Si esto es 1, 1, 1, 2, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, y voy nombrando en qué posición está, ¿no? O también puedo aprovechar que sea tolueno, y entonces automáticamente ahí sí, cuando es como tolueno, acá es carbono 1. Y con respecto a los otros, será 2, ¿no? O 2, 2, 4, 6, tolueno, ¿no? Entonces, como tolueno es mucho más fácil, ¿no? 2,46 trinitro tolueno. 2,46 trinitro, pero cuando es como anillo bencénico, entonces la menor suma sale para poner el metilo 2, ¿no? 1, 2. Entonces sale las dos formas. ¿Listo? Ahí tienen las dos formas, entonces. Vamos ahora a hablar de anillos fusionados. ¿Qué son anillos fusionados? Cuando se fusiona, significa que dos anillos bencénicos forman ahora una estructura también cíclica, cerrada, como esta, pero igual sigue dándose la resonancia. Igual este doble enlace resuena, ¿no? Acá mejor, acá, para que poder entender, porque este resuena, se pone aquí, este resuena, se pone acá, este resuena y se pone aquí. Vamos a verlo acá ya. Entonces sería así, ¿no es cierto? Donde había doble, ahora va a haber simple.
Y donde había simple, ahora va a haber doble. Entonces acá sería doble, simple, doble, simple, doble. ¿Cierto? Aquí a este carbono ya no le puedo poner doble, ¿no es cierto? Porque si le pusiera doble, este carbono, tendría más de 4. Entonces el doble tiene que venir acá. Igual, vuelve a resonar, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué me quiere decir con eso? Que estas dos formas resonantes, solamente hay dos formas resonantes, estas dos formas resonantes se representan con esta estructura, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Entonces, ahí ya me va diciendo. ¿Listo? Bien. Una vez que tenemos bien claro esto, vamos entonces ahora a ver cuántos enlaces pi, cuántos carbonos, cómo se enumeran, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya hemos visto, entonces congelamos esta imagen, porque esta tiene su resonante, su otra forma resonante, que no le estamos poniendo, ¿no? Pero no es que solamente exista así, ¿no? Está resonando. Vamos a contabilizar carbonos. Primero vamos a ver cuántos enlaces pi observamos. Entonces vemos que hay 3 y 2, 5 enlaces pi. Entonces tiene que se llama naftaleno. Naftaleno tiene 5 enlaces pi. Si tiene 5 enlaces pi, por lo tanto tiene 10 electrones pi. ¿Cierto? Todos sus carbonos son sp2. Todos los carbonos son sp2. Entonces, como está resonando, es una estructura cíclica, entonces es un aromático. Es un aromático. La tetravalencia siempre se cumple. A ver, este carbono tiene 1, 2, 3, le falta un hidrógeno. Este carbono tiene 1, 2, 3, le falta un hidrógeno. Este carbono, 1, 2, 3, le falta un hidrógeno. Este carbono tiene 1, 2, 3, 4. Este carbono no tiene hidrógeno. Este carbono, 1, 2, 3, 4, no tiene hidrógeno. Este carbono, 1, 2, 3, le falta un hidrógeno, le falta un hidrógeno y un hidrógeno. Entonces yo puedo ahora decir que su fórmula global, pero tengo que contar los carbonos. Contemos los carbonos. En estas estructuras, la numeración, así no tenga sustituyente, ya está preformada, digamos, preaceptada. Está ya establecida, ¿no? Este va a ser siempre el carbono 1. El carbono 1. ¿Listo? Y si imaginariamente lo giro sobre su propio eje, así como si fuera una puerta, ¿no? O sea, lo giro 180 grados, el que aparece ahí va a ser siempre posición 1. O sea, digamos, los números ya están antes que el anillo se gire, ¿no? Este siempre va a ser el carbono 2. Este va a ser siempre el carbono 3. Este siempre va a ser el carbono 4. Este va a ser el carbono 5. Este va a ser el carbono 6, 7, 8. Y los carbonos que sirven, digamos, como bisagra, los carbonos de unión, se cuentan al final. 9 y 10. Entonces esta estructura tiene C8, C10, H8 hidrógeno, la fórmula global. La fórmula global es C10H8. ¿Listo? Vamos a ver el anillo. Disculpen un ratito. Un ratito, por favor. Ya, ¿quién osa llamarme a estas horas? Disculpen un segundo. Algún imprudente. No voy a contestar, por supuesto, pero voy a bloquear. Ya. Ahora sí. Bien, les decía que así se enumeran, ¿no? C10H8 sería su fórmula global, tiene 5 enlaces pi, todos sus carbonos, sus 10 carbonos son hibridación sp2. Acá tenemos un anillo, una fusión de 3 anillos. Contemos primero los enlaces pi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enlaces pi. Si tiene 7 enlaces pi, por lo tanto, ¿cuántos electrones pi tiene? 14 electrones. Ellos son los que están causando la resonancia. Este tendrá otra, o sea, hay dos formas resonantes igual acá.
Sí, ¿cómo pinto la forma resonante? Ya lo hemos analizado. El doble enlace resuena, ¿no? Y se va, por ejemplo, si está aquí, ahora se pone acá. Doble, simple, doble. Aquí no puedo poner, pongo acá. Doble, simple, doble. Aquí no puedo poner, pongo doble, simple, doble, ¿no? Entonces, siempre está resonando, siempre. ¿Listo? Estas dos estructuras resonantes se representan así. Entonces, esta forma ya no tengo que estarme preocupando para señalar que, ¿no? Las dos existen a la vez, ¿no? Las dos formas resonantes. ¿Podemos contar los carbonos? Sí, podemos contar. Vamos a ver que siempre se empieza por acá. 1, 2, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a ver, 13 y 14. Vamos a verlo ya porque es simplemente estructuras. Entonces, ahí están. Ahora, ¿por qué esa enumeración? Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, imaginemos dos hojas cortadas, dos hojas de papel pegadas, ¿no? Pegadas, ¿no? Sacamos del cuaderno, la arrancamos y por la mitad la pegamos con el scotch. Digamos que así es un naftaleno. Y adentro, si no, pues están 3 hojas. Entonces, es un plano, es un plano. Entonces, habrán algunos sustituyentes que están por encima del plano y otros están por debajo del plano. Entonces, las puntitas se van a llamar por la posición, por la orientación, hacia arriba o hacia abajo. Estas están hacia abajo, se llaman alfa. Las puntitas están hacia abajo, se llaman posiciones alfa, con respecto al plano. En cambio, los laterales se llaman beta, posición beta. Ahí lo vemos mejor, ahí están. Ahí está, posiciones alfa. Entonces, carbono 2 y carbono 3, ¿no? Lo mismo que el 6 y 7 son beta. ¿Listo? Y acá hemos contado 1, 2, 3, 4, 5, siempre 5, 6, igual como hacer un naftaleno, y los de unión los dejamos al final, ¿no? 9, 10, ahora todavía falta más, ¿no? Porque 9, 10, ahora encontramos 10, 11, 12, 13, 14 carbono, ¿no? Su fórmula global C14H10. Igual la tetravalencia se cumple, no tiene hidrógenos. Los que no tienen hidrógeno son los carbonos bisagra. O sea, este de acá no tiene hidrógenos, este tampoco y este tampoco. Igual las puntitas van a ser alfa. Vamos a verlo mejor. Alfa. O sea, 1 y 8 alfa. La puntita 4 y 5 alfa. Y los laterales 2 y 3 y 6 y 7 son beta. ¿Y estos de aquí qué serán? Gamma. 9 y 10 son gamma, posición gamma. Entonces, ¿para qué me dan esta situación? Porque yo puedo poner, por ejemplo, miren ustedes, ¿eh? Pongo acá un cloro. Perdón, entonces tendría que poner acá, porque no es es fusionado, estoy diciéndole, ya está. Un cloro. Está en posición, ¿qué posición está? 2. Es 2 cloro benceno. 2 cloro naftaleno. 2 cloro naftaleno. ¿Listo? 2 cloro naftaleno. ¿Entendió? Yo pongo un cloro acá. Será 1 cloro antraceno. Sí, pero si yo no lo pongo acá, por ejemplo, el cloro, y aparece aquí el cloro en carbono 5, yo no puedo decir que sea 5 cloro antraceno, porque la regla dice, tiene que ocupar la menor numeración posible. Sí, pero me lo han dado en carbono 5. No. Si tú giras, como decir, lo pones de cabeza, el 5 va a aparecer hacia arriba, ¿no? Donde esté el 8, ¿cierto? El 10 va a aparecer donde está el 9, y el 4 va a aparecer donde está el 1, ¿cierto? Lo estás parando de cabeza esa estructura. Y ahora lo giras. Lo giras como si fuera un trompo, así, 180 grados. ¿Dónde aparece el cloro? Aparece en carbono, ya no 5, sino carbono 1. Entonces lo llamaré 1-cloro antraceno. Ese será su nombre correcto. 1-cloro antraceno. Sí, pero me lo dieron en posición 5. Sí, puedes, pero puedes girar la estructura e irse a la numeración. La numeración ya está preestablecida, ya existe. Y se trata de ubicar la menor numeración para los sustituyentes. ¿Ya?
Vamos a pasar ahora, ahí tenemos, por ejemplo, ahí está, ¿ven? Por ejemplo, vamos a ver este, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, ¿ven? 2, en posición 2 está el bromo y en posición 3 está el metilo, ¿no? Si yo lo pongo de cabeza, ¿cierto? Igual uno va a estar en posición 2, ¿no? El bromo, y en posición 3 el metilo. No hay otra forma. 2 bromo, 3 metil, benceno. ¿No? La posición ya está establecida. Aquí, por ejemplo, ¿ven? Si yo lo paro de cabeza, lo paro. Este metilo va a aparecer aquí, ¿no es cierto? Lo voy a poner, va a aparecer por acá, si lo paro. Y si lo giro, va a aparecer por acá. ¿No? ¿No? Esta posición de este bromo, si yo lo paro, aparece por aquí, ¿cierto? Yo lo paro de cabeza. ¿Eh? Entonces, si yo le pongo así, es como está. Lo giro, ¿cierto? Y aparece así, ¿cierto? ¿Estamos? Entonces, de todas maneras, la posición, ¿no? Hace que lo pare de cabeza y aparezca así, ¿ve? O sea, siempre se trata de girarlo. En este caso había un solo giro, ¿no? Ponerlo de cabeza y el bromo aparece acá. Entonces, ahora sí ocupa la menor numeración. 1, este será numeración 2. Entonces será 2 bromo y este CH3, bueno, este ocupa esta numeración, ¿no? Sí, pero antes ocupaba esta, sí, pero esta no importa, importa la que más llegue a la menor numeración. El primer sustituyente que ocupe la menor numeración. Entonces, ¿cómo se llamaría? 2 bromo, 7 metil, antraceno, ¿no? 2 bromo, 7 metil, antraceno. Listo. Vamos a ver los alcoholes y éteres. Estructuralmente son derivados del agua. Solo estructuralmente. ¿Qué significa eso? Que si a esta estructura del agua, que sabemos que el oxígeno tiene 2 electrones libres, ¿no? Lo reemplazamos un hidrógeno por un R, tenemos una función. Y la función se llama alcohol. Ojo, el carbono al que esté unido este grupo hidroxilo debe ser un carbono con enlace simple, ¿no? Si hubiera que este OH estuviera unido a un anillo aromático, ya no sería un alcohol. Ojo, ya no sería un alcohol. Si estuviera unido a un anillo aromático, no sería un alcohol, sería un fenol. ¿Listo? En el éter, los 2 hidrógenos han sido reemplazados por Rs. Aquí sí, en un éter puede ser de que por aquí esté unido, por ejemplo, a una cadena carbonada así, por acá puede estar a una estructura cíclica, o a un anillo bencénico, o a una estructura cíclica. Aquí puede ser que tenga las 2 estructuras, sean anillos bencénicos, ¿no? O que el grupo oxi esté unido pues a, por aquí un carbono, ¿no? En todos los casos, el oxígeno está enlazado o a cadenas carbonadas, que se les llaman R, o a anillos bencénicos que se le llaman, en vez de decirle R, se les llama AR, ¿no? De aromáticos. También puede tener estructuras cíclicas, ¿no? Como esta. Bien, vamos entonces a empezar con los alcoholes. El grupo hidroxilo está unido a una cadena carbonada, ¿no? Observar que la cadena carbonada, el OH, este enlace, me está diciendo que está unido a un carbono sp3. Si el OH, aquí por ejemplo este OH, analizo el carbono que tiene el OH, es sp3. Entonces ellos son alcoholes. Si el OH estuviera unido a un carbono sp2 o a un anillo aromático, por ejemplo, ¿no? No sería un alcohol, ojo con eso, no son alcoholes. ¿Listo? Para el nombre serían alquenos o fenoles en el otro caso. ¿Listo? Entonces, bien. Vamos entonces a ver aquí cuándo se clasifica. Hay 2 tipos de clasificar el alcohol. Carbono primario, carbono secundario o carbono terciario. Nada más me fijo el carbono que tiene el OH. Si es primario, está unido a uno solo, ¿ven? Primario. En cambio, secundario, el carbono que tiene el OH, está unido a 2, entonces secundario. O si está unido a 3, ¿no? El carbono que tiene el OH está unido a 3, será terciario.
No puede existir, pues, carbono cuaternario, ¿no es cierto? Alcohol cuaternario, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el carbono cuaternario está unido a 3, CH3, a 4 CH3. ¿Y por qué enlace aceptaría el OH? No podría, ¿no? Entonces no existe alcohol cuaternario. El metanol tiene un solo carbono. Entonces este carbono no está unido a ninguno, no está unido a uno para decir que es primario, mucho menos a dos. Entonces, estrictamente hablando, el metanol como que no está dentro de esa clasificación. Sin embargo, se le considera, ¿ves?, primario, ¿no? Pero estructuralmente no lo es. ¿Listo? Por el número de hidroxilos que presenta también es otra clasificación. Y ahí decimos, cuando presenta un solo OH, monol. Por ejemplo, ese monol es terciario, ¿no? Es un monol. Puede presentar dos y ser un diol, ¿no? Puede presentar muchos OHs y ser un poliol, ¿no? Por ejemplo, hay un azúcar que se usa porque no aporta calorías, ¿no? Se utiliza mucho en esos chocolates para diabéticos, que se llama el sorbitol. Que el sorbitol tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y en todos tiene OH, OH, OH. ¿Listo? Entonces es un poliol. Poliol, tiene muchos OH. ¿Listo? Vamos a ver la nomenclatura, ¿no? Cuando tiene un solo carbono, sistemático sería metanol. Cuando tiene, o también se le llama alcohol metílico, es un alcohol muy tóxico. Es un alcohol muy tóxico. 5 mililitros causa envenenamiento, 20 mililitros descerebra, ¿no? Y muere la persona. Hace poco ha habido un caso, ¿no? El año pasado, de una bebida clandestina, ¿se acuerdan? Y las muertes son por docenas y centenas, depende de la cantidad de gente que toma este alcohol. Es sumamente peligroso, ¿no? Tóxico. Acá tenemos al etanol, la estructura del etanol, 2 carbonos, entonces etanol, ¿no? También se le conoce como alcohol etílico, ¿no? Es el alcohol que se forma en el proceso de fermentación. Acá tenemos, ¿no?, otro alcohol que es un alcohol industrial. Su nombre es alcohol propílico. Si yo quisiera darle nombre Yupac dice, la cadena más importante debe tener al OH. Ahí está. Para numerar, sentido que la menor numeración para ese carbono que tiene el OH. Por eso empezamos por acá, ¿no? ¿Cómo lo nombramos? No hay sustituyente, porque si hubiera sustituyente, primero el sustituyente, luego la raíz y después ubicamos el más importante, el grupo OH, en qué carbono está. En este caso no hay sustituyente, nos vamos de frente a la raíz. Propan 1-ol. Propan 1-ol. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, la cadena más importante debe tener el OH. Y de ahí la más larga, la que tenga mayor cantidad de sustituyentes, etc. Sentido que me dé la menor numeración para el más importante. Así hubiera un bromo por acá o lo que fue. No, sentido que me dé la menor numeración para el más importante. Entonces, ¿cómo lo nombramos? Entonces, entramos por acá. 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo lo nombramos? No hay sustituyentes de frente a la raíz, ¿no? Bután porque todos son enlaces simples, ¿no? Es un alcano, entonces, digamos, son sp3, entonces bután 2-ol, ¿no? Bután 2-ol, ¿no? Antiguamente, el Yupac antiguo lo llamaba 2-butanol, que también es correcto, ¿no? 2-butanol. Pero el moderno lo llama bután 2-ol. También se puede llamar 2-butanol, ¿no? También. Ese es del año 79. 2-butanol. Bien. Vamos a ver aquí, para nombrarlos, la cadena más importante debe contener al OH y ser la más larga. Entonces está pasando por aquí, está pasando por acá, por aquí, por aquí. Puede ser esta o esta cualquiera, igual alarga en 1 la cadena. Entonces sustituyente. Para numerar, sentido que me la menor numeración. 1, 2, 3, 4. Y si estoy por acá, 1, 2, nada que ver, es por acá. ¿Cómo lo nombramos? 5, metil, hexan, 2,4, digo, vamos a escribirlo, 5 metil
2,4, no, metil, la raíz, ¿qué raíz es? Ex, ¿no? Ex, no puedo decir hexan. Sí, sí puedo decir hexan. ¿Por qué? Porque no hay dobles enlaces. Hexan 2,4 diol. Infracción gramatical. Consonante con consonante. ¿Cómo se arregla? Poniéndole la ra. Hexano diol. ¿Listo? Aquí, la cadena más importante, el OH. El OH tiene más prioridad que el doble enlace. Entonces, que tenga y que pase por la más larga. Si entra por acá o por acá, no solamente alarga en uno, sino agarra el doble enlace. Eso dice la regla. Entonces, esto lo deja como sustituyente. Entonces, sería sentido que me dé la menor numeración. Carbono 1, carbono 2 y carbono 3. ¿Cómo lo nombramos? 2-metil. Con el último sustituyente, la raíz. La raíz tiene 3 carbonos. Prop. No puedo decir propan porque tengo que ubicar este doble enlace. Prop. 2 en. Y ahora el más importante. 1-ol. 1-ol. ¿Listo? Ahí tenemos 5 metilhexano, 1, 2, 4 diol. Y este debe ser 2-metilprop, 2 en 1-ol. ¿Listo? Seguimos avanzando. Avanzamos. Aquí, el más importante, el carbono que tiene el OH. Ese es el carbono 1. De ahí sentido que me da la menor numeración para el siguiente sustituyente. Si hay más, la menor suma para los demás, pero este es el más importante porque tiene el OH. En este caso no hay mucho que pensar. 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. ¿Lo puedo llevar para? No, porque para usar el prefijo para debe ser aromático, y este no es aromático. El anillo bencénico no es aromático. Este no es un anillo bencénico. Entonces, ¿cómo sería? 4,4-dimetil, ¿cierto? 4,4-dimetil, ciclo ex 1-ol. O 4,4-dimetil, ciclo hexanol. 1-ol porque el OH está en el carbono 1, es el más importante. O simplemente hexanol, nada más, ¿no? Aquí, el más importante, la cadena carbonada, sentido que me dé la menor numeración para este. Entonces, carbono 1. 1, 2. ¿Qué pasa si hubiese tenido acá un cloro? Igual, la prioridad la tiene el doble enlace, ¿no? 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo lo nombraba? 5-cloro, 5-cloro. Con el último sustituyente, la raíz ciclopent, 2 en 1-ol, ¿no? Si hubiese tenido un cloro en posición 5, ganaba el doble enlace en posición 2, ¿no? Sí, pero ¿y qué pasaba si el doble enlace estaba por acá? Ya pues ganaba el sentido que lee la menor numeración para el siguiente en importancia, ¿no? Bien. Ciclopen 2 en 1-ol. ¿Listo? Una propiedad química importante que tienen los alcoholes es oxidarse. Entonces tenemos ahí que si el alcohol es primario, la oxidación la representamos así con un oxígeno entre corchetes, se va a dar un aldehído. Siempre que se oxide el alcohol, me da un aldehído. El alcohol puede ser, no sé, de hecho tiene que ser primario y entonces a la altura de ese OH primario me da el aldehído. Si ese aldehído se sigue oxidando, me va a dar un ácido carboxílico. ¿Listo? En cambio, cuando se oxida una acetona, por oxidación me va a dar, perdón, un alcohol secundario por oxidación me va a dar una acetona. Si esta acetona la sigo oxidando, se rompe la estructura, ya no se forma, ¿no? Se rompe, es decir, se rompe la cadena y se forma un aldehído de menor cantidad de carbonos, ¿no? Y otro acetona. O sea, ya no se mantienen los R's, eso es lo que estoy diciendo. Contrario a la oxidación, es un proceso que la próxima semana vamos a desarrollar mejor, es la reducción. Entonces yo puedo decir que un ácido carboxílico por reducción, se representa entre corchetes, un ácido carboxílico por reducción da un aldehído. Si un aldehído por reducción va a dar un acetón, un alcohol primario. Una acetona por reducción da un alcohol secundario.
¿no? Entonces, es muy fácil entender, por ejemplo, si yo tengo este que es un alcohol, por ejemplo. De hecho, es un alcohol secundario, ¿cierto? Un alcohol secundario. Si este alcohol secundario se oxida, entonces yo ya sé que este alcohol secundario me va a dar, donde había ahora, este que está aquí, va a ser una cetona. Una cetona, ¿no? Un alcohol secundario siempre da una cetona. Bien, entonces, los fenoles, ya hemos dicho, fenol es todo OH, ¿no? Todo grupo hidroxilo que está unido a un anillo aromático. Entonces, esto es un fenol y su nombre también es fenol. Su nombre. Pero este también es un fenol, ¿no? Pero su nombre ya no es fenol. Su nombre, por ejemplo, si yo pongo acá, sería naftol. Es un naftol. También es un fenol. Un naftol. O sea, fenol, ¿no? La familia de los fenoles es todo OH unido a un anillo aromático. Por ejemplo, este lo llamaríamos, si este es carbono 1 y este es carbono 2, lo llamaríamos 2,2-naftol. Y si aprovecho la posición beta, diría beta-naftol. ¿No? En cambio, este sería 1,1-naftol. 1-naftol. Ese es su nombre Yupac, 1-naftol. Es un fenol. Y si aprovecho la posición alfa, porque este es alfa, ya hemos dicho las puntitas son alfa, sería alfa-naftol. Son reactivos muy importantes en la industria, para el papel, para el reconocimiento de azúcares, etcétera, etcétera. Son isómeros, el beta-naftol y el latán. Ahí tenemos un fenol o bencenol, ¿cierto? Antiguamente, por su acción desinfectante, era muy utilizado en material quirúrgico, en las mesas de operaciones, pero pronto se vio que se absorbía por la piel y entonces causaba problemas de cáncer, ¿no? Por eso lo cancelaron. Bien, la nomenclatura de los fenoles, ¿no? El OH es el más importante, entonces con respecto a este es carbono 1, entonces podemos llamarlo orto etilhidroxibenceno. Esa es nomenclatura Yupac antigua, ¿no es cierto? Pero si lo nombramos como fenol, sería etilfenol, ¿no? Etilfenol, ¿no? Entonces, como nomenclatura, como antiguamente, ¿no? Entonces, no, Yupac antigua, ustedes miran, el OH tiene prioridad, por eso se queda como no. Para el nombre Yupac antiguo, no olvidemos, nadie tiene prioridad. Entonces, si esto es hidroxi y esto es etil, ¿quién se lleva el carbono 1? El etilo, pues, por orden alfabético, ¿no? Entonces lo llamo con respecto, 1, 2, este sería 2, ¿no? 2 hidroxi, perdón, 1 etil primero, en orden alfabético, 2 hidroxi benceno. Es Yupac antiguo, pero es Yupac, ¿no? U orto, posición orto etil hidroxi benceno. Pero si ahora lo nombramos como tolueno, entonces el carbono 1 se lo lleva el OH, entonces sería 2-etilfenol o ortoetilfenol, ¿no? Aquí, ya cuando ya no puedo decirle fenol, porque los dos OH sí siguen siendo fenoles, pero ninguno tiene prioridad sobre el otro. Entonces ya formaría un diol, como si fuera no es un alcohol, pero se los nombra así, ¿no? 4-metil, ¿no? Para los más, 1, 2, 1, 2, ¿no? Cualquiera es 1, cualquiera es 2. Este me hace decidir que vaya por este lado, ¿no? 1, 2, 3, para que le dé la menor numeración, porque estos de acá son los más importantes, no me hacen decidir, ¿no? 1, 2, acá, por posición, ¿no? Por posición, acá tenemos, ¿cuál sería? 1, 2, 3, 4. 1, 2 y 4. Y por acá 1, 2, 3 y 4. La menor numeración es para 1, 2 y 4, ¿no es cierto? Benceno 1, 2, 4, triol. Triol. ¿Listo? Bien. Para los éteres hemos dicho que pueden ser Rs o aromáticos, ¿cierto? Antiguamente al éter se le utilizaba como anestésico, ¿no? Ahora está un poco en desuso, ¿no? Todavía se sigue utilizando, pero ya en menos proporción. Un éter, entonces, buscamos el oxi.
el grupo oxi. Y vemos a quién está unido. Por ejemplo, este está unido a esto y a esto. Vemos que es asimétrico, ¿no? Por acá tiene un propil y por acá tiene un ciclopentil. Es un éter asimétrico. En cambio, este es un éter totalmente simétrico porque los dos sustituyentes son iguales. Son los isopropilos. Cualquier dos sustituyentes iguales forman un éter simétrico. Los éteres allá te encuentro. Los éteres por su polaridad son de muy baja polaridad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuanto más simétrico sea, más baja polaridad tiene, ¿no? Entonces los éteres simétricos se utilizan mucho como solventes, ¿no? Porque son totalmente apolares. Apolares. ¿Listo? Por ejemplo, acá, ¿ven? Si yo le dijera, escoja un éter que me sirviera como solvente. Me van a escoger este, pues, ¿no? ¿Pero por qué? Les pregunto, si este también es un éter. Sí, pero este tiene más baja polaridad porque es simétrico, ¿no? Entonces, ¿cómo es el nombre de este? El nombre de este es, como tiene dos metilos o dos etilos, ¿no? Se puede decir que es un dietiléter. O también puede decir que es un éter dietílico. Tiene diferentes nombres realmente, ¿no? Los comunes, hay muchos comunes para un mismo compuesto, ¿no? Pero sistemático, ahí sí hay uno solo, ¿no? Sistemático dice, una de las cadenas, la más corta, queda como radical alcoxi y la más larga es el alcano. La regla dice, los éteres se nombran como derivados alcoxialcanos. Entonces la pregunta es, ¿y qué cosa es un alcoxi? Un alcoxi es como decir un resto alquilo. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos aquí, decíamos, este es el metilo. Pero ahora va a tener enlazado el grupo oxi, por eso se va a llamar metoxi. ¿Se acuerdan del etilo? CH3, CH2, y por ahí enlazaba a la cadena más importante, se llamaba etilo. Pero ahora va a estar enlazado un oxi, se va a llamar etoxi. ¿No? ¿Se acuerdan del propilo? CH3, CH2, y por aquí se enlazaba la cadena más importante, pero ahora va a enlazar a un oxígeno, se llama propoxi. ¿Se acuerdan del isopropilo? CH3, CH2, CH3. Por aquí pierde un hidrógeno y por aquí enlaza, entonces ya no tiene dos, sino uno, ¿no? Este se llama isopropil, pero como está enlazado a un oxígeno, se va a llamar isopropoxi. En general, por ejemplo, si ustedes tienen un ciclobutil, porque está enlazado a una cadena más importante, pero ahora tienen oxígeno, se va a llamar ciclobutoxi. Ciclobutoxi. Esos son los restos alcoxi. Entonces acá, por ejemplo, ustedes me dicen, este es un metoxi, ¿no? Porque la regla dice, ubique primero al grupo oxi y al de menor cantidad de carbonos lo nombra como alcoxi. Y el más largo, de cadena más larga, ese es el alcano. Entonces sería un etano, ¿no? Metoxi, etano. Aquí en estos dos, los dos son iguales. Cualquiera es etoxi y cualquiera es etano, ¿no? Son iguales. Vamos a verlo. Bien. Entonces ahí está. Este se llamaría metoxietano, ¿eh? Metoxietano. Este se llamaría etoxietano. Vamos a ver más ejercicios. Aquí, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos. Primero, buscamos al alcoxi, es el metoxi. Y luego la cadena más importante, el alcano. Es como un alcano, donde este sustituyente es como decir un cloro, el metoxi. El sentido que me la menor numeración para el sustituyente metoxi, ¿cuál sería? 1, 2. ¿No? Y si entro por acá, 1, 2. Bueno, es indiferente. Aquí, ¿quién es el alcoxi? El metoxi. ¿Y quién es ya no sería un alcano, sino el más importante, el benceno? Entonces se llamaría metoxibenceno. Ahora, a este compuesto metoxibenceno, Yupac le ha dado un nombre común, un nombre común, ya lo ha considerado anisol, ¿no? Considera como anisol. Así como había anilina, también hay anisol. ¿Cómo lo nombramos? Cuando se nombra un éter por la forma común, se identifica el oxígeno a quien está unido, ¿no? Por ejemplo, ahí ese oxígeno está unido a un metilo y a un benceno, entonces sería fenilmetiléter o éter fenilmetílico. Tiene varios nombres, la nomenclatura común, pero la Yupac una sola, ¿no? Entonces, en general, cualquier, ¿listo? En general se nombra, ¿no? Pero en Yupac solamente tiene un solo nombre. Vamos a ver acá otro. Acá, por ejemplo, ¿ven? Busco el más importante y el más importante no es un éter.
Es un alcohol. En prioridad el alcohol le gana al éter. Ahora, este como sustituyente se llamaría 1,2, etoxi. Y la cadena más importante es toda esta, ¿no? Pero esa cadena es importante por el OH, entonces sentido que me dé la menor numeración al OH. 1, 2, 3. ¿Cómo lo llamamos? 3, etoxi, con el último sustituyente, la raíz propan, 1,3 diol. 1,3 diol. Infracción gramatical, consonante con consonante, por eso le voy a poner una letra O. Y eso sería su nombre sistemático, ¿no? 3-etoxipropano 1,2-diol. Aquí, busco primero el grupo oxi, alcoxi. Entonces veo que este tiene 1, 2, 3. 3 carbonos con un doble enlace. Este tiene solamente 2. Este sería el alcoxi. Como alcoxi, ¿cómo se llamaría? Antes se llamaba etenil. Ahora será etenoxi, ¿no? Etenoxi. Y esta sería la cadena principal. Entonces estamos como nombrando un alqueno, ¿eh? Sentido que me dé la menor numeración para este doble enlace. 1, 2, 1. Eso dice la regla. Entro por acá, ¿no? 1. Recordando cómo se nombra un alqueno. ¿Cómo lo nombramos? 3-etenoxi, 3-etenoxi, prop, 1-eno. 1-eno. 3-etenoxi, prop, 1-eno. ¿Listo? 3-etenoxi, prop, 1-eno. Vamos a ponerle aquí rapidito 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo. Entras por aquí, tienes un, digamos, etoxi. Entras por aquí, digamos, tienes un cloro. Entonces, de hecho, ya sabes que la cadena más importante es la que tenga mayor cantidad de carbono. ¿Y esto qué sería? Un sustituyente metoxi. ¿Y esto qué sería? Un sustituyente cloro. Entonces, estás nombrando como si fuera un alcano. Sentido que te dé la menor numeración para el primer sustituyente. 1, 2, 3. Estaría tocando un cloro. 1, 2, 3. Estaría tocando un metoxi. ¿Qué dice la regla? Orden alfabético. El cloro le gana a la palabra meme de metoxi, ¿no? Entonces, ¿cómo lo nombramos? 1, por ahí sería la numeración, sería 3 cloro, 5 metoxi, heptano, ¿no? Y si hubiese habido un doble enlace, igual, sentido que me dé la menor numeración para el doble enlace. Aquí he querido hacer este ejercicio así específicamente para que vean que el alcoxi no tiene peso. Entra por la letra M de metoxi. Y esta entra por la letra C de cloro. Listo. Vamos ahora a tener acá este otro. Este es un sustituyente. Primero ubicamos el sustituyente, metoxi, ¿no? Metoxi. ¿Y este qué sustituyente es? 1, 2, etil. ¿Quién es el más importante? Esta cadena, el doble enlace. 1, 2, 1, 2. ¿Qué dice la regla cuando hay un doble enlace y uno de los carbonos del doble enlace tiene un OH? A ese le da carbono 1, ¿no? Y no le va a poner aquí carbono 2, tiene que seguir la regla. 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿cómo lo llamaría? 6-etil, 1-metoxi, ciclo ex 1-eno. 6-etil, 1-metoxi, ciclo ex 1-eno. Aquí, este es el sustituyente metoxi. Este es el sustituyente bromo. Miren, posición 1-4, aromáticos, dos sustituyentes. Entonces, 1-4. Puedo llamarlo para bromo, etoxi, benceno, ¿no? Para bromo, etoxi, benceno. O como es un anisol, ponerle para bromo, anisol también, ¿no? Para bromo, 4-metoxi, benceno. O también, como es un núcleo base, para bromo, anisol, ¿no? Porque el anisol es un metoxi unido a un anillo bencénico. Entonces tiene varios nombres, ¿no? Depende cuál lo utilizo. Ahí estamos. ¿Listo? Bien. Entonces, si lo nombro como anisol, sería 4-bromo-anisol o para-bromo-anisol. ¿Listo? Vamos a los ejercicios de clase muy rápido. A ver, ¿qué me dice acá? Sus moléculas son cíclicas
para respecto al benceno y presentan enlaces alternados. Correcto. Plana, sí, está bien. El benceno es la unidad de la mayoría de los aromáticos y posee 6 carbonos. Correcto. Presenta un anillo aromático con gran estabilidad. Sí, es muy estable. Presenta reacciones de sustitución. Correcto, porque si fuera adición rompería el doble enlace y ya no habrían dobles enlaces alternados, ¿no? No resonaría después. El benceno presenta 3 estructuras. No, 3 no. Presenta solamente 2 estructuras resonantes, ¿no? Entonces, esto está mal. ¿Listo? Ahí tenemos entonces, hemos recordado el anillo bencénico, el naftaleno, el antraceno, ¿cierto? Aquí está el benceno con todos los carbonos, hibridación sp2, sus enlaces pi, los enlaces sigma. Sustitución significa que sale un hidrógeno y entra un bromo. Y las estas son 2 estructuras resonantes que se representan así. Vamos a ver el ejercicio 2. Vamos a construir la estructura, ¿cierto? Metilbenceno o tolueno, y le damos nombre, ¿no? Todos los nombres que hemos visto, metilbenceno, y le damos nombre, también llamado tolueno, etenilbenceno, ya todos los nombres que hemos repasado, ahí está, ¿no? Este es el benceno, y ahora un metilo sería metilbenceno. Aquí etenilbenceno o vinilbenceno o estireno, ¿no? Su nombre. Podemos ver cuántos enlaces pi presenta, ¿no? 3 en el anillo y 1 a la altura del etenil, 4. La anilina o benzenamina o fenilamina, ¿no? O simplemente anilina, ¿no? ¿No? Nos dice, ¿es un hidrocarburo aromático? Correcto. Homocíclico. No es un hidrocarburo. Ah, no es un hidrocarburo, pues por supuesto. ¿Por qué? Porque tiene nitrógeno, ¿no? No es un hidrocarburo. Correcto. Que si me ponía es un hidrocarburo, ponía que era incorrecto, ¿no? El nombre sistemático del metacloro tolueno es 3-cloro. Vamos a ver el nombre del metacloro tolueno. O sea, me está diciendo que construya el tolueno. Ahí está el tolueno. Y que en posición meta 1, 1, 2, 3. En posición 3 ponga al cloro. ¿Cómo lo llamaría? 3-cloro tolueno, pues, ¿no? Ahí está, ¿ven? 1, 3-cloro tolueno. 3-cloro tolueno. ¿Listo? Bien. Vámonos a la pregunta 3. Vámonos a la pregunta 3, entonces. Me pide que muestre 2 ejemplos. Seleccione la alternativa que contiene el nombre de A y B. Vamos a darle el nombre a este. Veo un tolueno. Ya si veo un tolueno, esa es la primera que apunta, ¿no? Apuesto por el tolueno, tolueno. Tolueno, este es carbono 1. Si este es carbono 1, posiciones equivalentes encima. 1, 3 y 5. ¿Quién se lleva el carbono 3? ¿Este que se llama isopropil o este que se llama cloro? Definitivamente el cloro por la letra C, ¿no? Entonces 5, ya tengo. Entonces será 3-cloro, 5 isopropil, y con ese último sustituyente ya pongo la palabra base, tolueno. ¿Lo puedo llamar como derivado del benceno? Sí. ¿Más trabajoso? Más trabajoso. Pero vamos a hacerlo, ¿ya? Acá sería posición 5. ¿Quién se lleva el carbono 1? ¿El isopropilo o el cloro? El cloro, pues entonces el cloro sería carbono 1. Entre isopropilo y metilo, el isopropilo sería carbono 3. Y el metilo sería carbono 5. Entonces, ¿cómo lo llamaría? En orden alfabético, 1 cloro, 3 isopropil, 5 metil benceno, ¿no? Este es más trabajoso, pues. 5 metil benceno, ya está. Ahí están sus dos nombres, yupa. No tiene prefijo orto, meta, para porque es tri sustituido. Aquí, acá no hay núcleo base. Pero miren, un pan, una papilla, porque son posiciones equivalentes. 1, 3, 5, 1, 3, 5. Ah, ya, entonces, ¿quién se lleva el 1? Pues, ¿no? Orden alfabético. De ahí, entre nitro y etilo. El etilo, pues, por la letra E, y 5. Entonces, ¿cómo lo nombramos? En orden alfabético. 1 bromo, 3 etil, 5 nitro, benceno. O sea, una papilla, ¿no? Posiciones equivalentes. Ahora, si hubiese tenido un núcleo base, benceno, ojo, termina en benceno, ¿no? Nitrobenceno, ¿no? Nitrobenceno. Ahora, si hubiese tenido un núcleo base, bueno, lo nombraban por núcleo base. ¿Listo? Respuesta a la C. Ahí lo vemos, ¿no?
3-bromo. La letra C, 3-cloro. Bueno, acá lo vemos ya. Ahí está el nombre. 1-cloro, 3-isopropil, 5-metilbenceno. O si lo nombramos como tolueno, ahí está. Y para este otro, 1-bromo, tiene un solo nombre porque aquí no hay núcleo base, ¿no? ¿Listo? Pasamos a la 3, a la 4, perdón. 4. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, Miss. Acá tenemos, gracias, acá tenemos, esta estructura es el naftaleno, ¿no? Pero miren, la numeración ya existía antes que exista el sustituyente. La numeración que este es 1 y esto es 2. ¿Y cómo hago para eso? Lo paro de cabeza y lo giro y va a aparecer por acá, ¿no es cierto? El metilo va a aparecer por acá, ¿cierto? Entonces sería 2-metil-naftaleno. Este sí, aunque lo gire y lo cambie, este es 1, no hay, entonces ahí lo dejo, ¿eh? Porque es 1. No hay necesidad de cambiar. 2, ¿no? Esta es posición 2, 3, que esta es la 10. Y esta, no, una es la 10. A ver, si esta es 1, 2, 3, 4, 5. Esta es posición 5. Y lo nombro, ¿no? 5-fenil, en nitro tengo 2, en fin, ¿no? Entonces, 1-bromo, 2, ¿cierto? 1-bromo, 2,10 dinitro, 1-bromo, 5-fenil, 2,10 dinitro, antraceno. 1-bromo, 5-fenil, 2,10 dinitro, antraceno. ¿Listo? Y el otro sería muy rápidamente, ¿no? 2-metil-naftaleno. Correcto. Ahí lo tienen, numerado y todo lo demás. Ahora, si yo quisiera utilizar los prefijos, esto es alfa, esto es beta, esto es alfa y esto es alfa. Entonces podría decir, ¿no? En vez de decir bromo, 1-bromo, digo alfa. Es una nomenclatura común, o sea, no tiene mucha validez. Alfa-bromo, ¿no? Alfa-fenil. En el grupo nitro, el carbono 2 es beta y el carbono 10 es alfa. También es otra forma de decirlo, pero miren, esas cosas no interesan mucho. Vámonos al ejercicio 5. Entonces, el más importante y a partir de ahí la cadena más larga. Entonces, esto me queda como sustituyente. 2-metil-propan-2-sol. Ahí está el sorbitol que les decía también, ahí está bien. La cadena más importante tiene 6 carbonos y todos los carbonos tienen OH. Entonces es un hexol, ¿no? Y ubicamos la posición. No hay sustituyentes de frente de la raíz. Hexan, 1, ¿no? Cualquier es carbono 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hex de 6 ol, ¿no? De 6 OH, ¿no? Es un poliol. Bien. El otro es un terciario. Es un monol, ¿no? Este es un monol terciario. En cambio, este tiene primarios y tiene secundarios, ¿no? Bien. Entonces ahí tenemos, ¿no? El nombre sistemático, sí, correcto. El nombre sistemático de sorbitol, correcto. El terbutanol es un alcohol terciario y el sorbitol es un alcohol saturado. Bueno, los dos son saturados, ¿no? Pero ya, correcto. La última, la de, el sorbitol es soluble en agua. Ah, cuanto más OH tenga, más soluble en agua, ¿no? Los puentes hidrógeno formados por los OH. Ahora, ¿por qué el terbutanol no es tan soluble en agua? Porque solo tiene un OH. Le da polaridad, sí, pero no tanto. Bueno, la caína carbonada es muy hidrofóbica, entonces todo el compuesto es poquito soluble en agua. En ambas estructuras, los átomos de carbono unidos al hidroxilo presentan hibridación sp2, no, sp3, ¿no? Si no, no sería alcohol. Bueno, acá tenemos, primero, identificar los carbonos. Yo no identifico carbonos, puedo tener problemas. Ya está. ¿Dónde sigue la cadena? Bueno, quiero que sea esta. Entonces, este es sustituyente. ¿Es un alqueno? No, es un OH. Entonces, sentido que me la menor numeración por acá, pues. Este carbono va a ser el 1 porque tiene al más importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cómo lo nombramos? 3,7 dimetil. Con el último sustituyente de la raíz, octa. Octa, 2,
6 dien, 1 ol, ¿no? Entonces, el más importante, y entonces este es sustituyente y sustituyente, ¿no? Sustituyente isopropil y sustituyente metil. Este es carbono 1, entonces 1, 2, 3, 1, 2, por acá, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo lo nombramos? En orden alfabético, 2-isopropil, 5-metil, ciclohexanol. Este es un alcohol primario. Este es un monol, ¿no? También es monol. Este cuando se oxide va a dar un aldehído. Este es secundario. También es monol, pero es secundario. Los dos son monoles, pero uno es un monol primario y el otro es un monol secundario. Este me dará un aldehído, el monol primario. En cambio, este me dará una acetona. ¿Listo? Ahí está, entonces, los nombres del geraniol es 3,7-dimetilocta, 1,12, ya lo habíamos visto. La pregunta, el nombre sistemático del mentol es isopropil, no, era 2-isopropil, ¿no? Ahí dice 6, por eso es incorrecto. La tercera, por oxidación del geraniol, o sea, de oxidación me va a dar un aldehído. Bueno, cuando se oxide, aldehído, grupo CHO. Cuando se oxide, me va a dar la acetona. Eso tiene que estar bien claro. Y ahí está, ¿ves? Donde está el OX, ahí se forma la acetona, correcto. Donde está el OH, ahí se forma el grupo CHO, ¿ves? Este es el grupo CHO. Carbono, oxígeno y un hidrógeno. ¿Listo? Bien. La próxima semana vamos a dar nombre a los aldehídos y la acetona, ¿no? ¿Vuelve a ser el mismo compuesto? No, es otro. ¿Quién es el más importante? Este es el carbono 1, pero es un fenol. ¿Por qué? Porque tiene un OH unido a un anillo aromático. ¿Cierto? Fenol. Entonces, ¿cómo lo nombramos? 1, 2. 2-isopropil, 2, 3, 4, 5-metil, 2-isopropil, 5-metilfenol. Ahí está, este es correcto. Y su fórmula global, pues ya lo hacen ustedes, ¿no? 2-isopropil, 5-metilfenol. ¿No? Entonces, bien. Entonces, pertenece a la familia de los fenoles, ¿no? Presenta reacción de adición. Adición. No, los dobles enlaces en el anillo sufren reacciones de sustitución. Su nombre sistemático ya está. En la pregunta 8, ¿las moléculas son moléculas polares? No, son apolares, ¿no? Apolares. ¿Su grupo funcional es el oxi? Sí. Puente, entonces, si yo lo dejo como apolar, voy a ponerle falso. Si yo lo dejo polar. Pero si yo lo pongo como apolar, ahí sí sería verdadero. En esta pregunta corrigen, ¿eh? Si la clave dice que va a ser la D y quiero que sea verdadero, entonces acá tiene que ser que sea apolar, ¿no? Porque ya saben que los éteres son apolares, ¿cierto? Entonces, corrigen eso. No pueden formar puentes hidrógeno, porque no tienen hidrógeno los oxi, ¿no? El etilfenil, metiléter es un éter simétrico, entonces construyo, pues. Uno me dice que es etenil y metil, entonces por acá pongo etenil y por acá pongo el metil. En el otro, éter me dice que es un metoximetano. Este es el simétrico, este es el asimétrico, ¿no? El asimétrico, este es el simétrico. Ya está. Y está. Bien, entonces no forman puentes hidrógeno, no tienen hidrógeno para formar puentes hidrógeno. El grupo oxi no tiene, ¿no? Y no tiene prioridad, también un doble enlace le gana la prioridad, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su nombre? Ahí vamos a darle el nombre común ahí, el nombre Yupac. Aunque se lo han dado el nombre Yupac, el nombre Yupac, este es el más importante. ¿Por qué? Porque este es el metoxi. Entonces sería metoxieteno, ¿no? Ese sería su nombre, metoxieteno, ese es su nombre Yupac. Aquí su nombre Yupac sería metoximetano. Ahí está, sí está escrito. Está escrito. Ya. Siguiente. El alcohol etílico es un monol y a su vez un alcohol primario, correcto. Nombre sistemático es metoxietano, del éter etílico. Éter etílico. Tiene por aquí el oxi con 2 carbonos y acá también con 2. Es éter dietílico, incorrecto, ¿no? Ambos compuestos son isómeros de... No, pues tienen diferente fórmula global. Vamos a verlo.
El alcohol etílico, ahí está, es un monol primario. El nombre sistemático del etoxietano del éter etílico es etoxietano, etoxi, etano. Ambos compuestos tienen diferente fórmula global, por lo tanto no hay ninguna relación de isomería entre ellos. Aquí, si no encuentro quién es el más importante, ¿quién es el más importante? Din, 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 din. ¿Veo un OH? No hay. Entonces es insaturado. Primero ubico al alcoxi para que no me estorbe la vista. Isopropilo, ¿cierto? Por aquí está pasando la cadena principal, este es un sustituyente metilo, por aquí está pasando la cadena principal, este es un sustituyente, por aquí está pasando la cadena principal, está pasando la cadena principal, está pasando, este es un fenilo, aquí hay un carbono y este es el otro carbono. Sentido que me dé la menor numeración para el primer insaturado, triple, y por acá, doble. Es un alquenino, porque en la cadena principal hay dobles y triples. ¿Qué dice la regla? La regla dice, cuando los dos, el triple y el doble, están en el mismo localizador, el doble va a primar sobre el triple para la numeración. Entonces, empieza. Y ni me fijo en los sustituyentes, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿no? Es un DEC, ya está. Le damos nombre en orden alfabético. 5 etil, 9 fenil, 4 isopropil, 3 metil, 2 metil, o con el último sustituyente, con el 2 metoxi, un decan, ¿no? Un decano, 1 en 10 inos, ¿no? Deca, 1 en 10 inos. Listo. Listo. Claves para los 1 Cecilia, 2 Elena, 3 Beatriz, 4 Cecilia, 5 Elena. Por favor, capturen pantalla. 1 C, 2 C, 3 B, 4 C, 5 E. ¿No? Comiencen a practicar, ¿no? Es una combustión, ve el benceno. Toda combustión completa va a dar CO2 más agua. Balanceo, ¿cierto? Entonces, sumo los coeficientes estequiométricos, ya sé que un hidrocarburo aromático homocíclico tiene todo, el anillo tiene todo carbonos. Si hay un sustituyente, veo quién es el sustituyente, si no lo hay, es no sustituido. Aquí tenemos un diol, ¿no? Siempre que tiene un OH se le llama diol, aunque no sea un alcohol, es un fenol, un diol, ¿no? Entonces, este diol se llama hidroquinona, pero su nombre es 1,4-dihidroxibenceno. Ya no puede ser nombre fenol, porque no tiene un solo OH, tiene dos. Este es otro diol, y su nombre será 1,3-dihidroxibenceno, ¿no? Son isómeros. Su nombre hidroquinona y resorcinol son más conocidos, ¿no? Entonces, ambos compuestos son isómeros de compensación funcional, no, son isómeros de posición, ¿no? Solamente la posición está cambiando en ellos. Poseen grupo funcional hidroxilo y su fórmula global, bueno, tendrían que sumar y contar cuántos carbonos tienen. El nombre común del hidróxido para, ¿no? Posición 1, 4. Miss, Entonces, buenas ¡ay! tardes. Disculpe, me asusté, señorita, discúlpeme. Perdón, me concentro en lo que estaba haciendo. Ya, disculpen, ahí estamos, ya estamos, entonces va. Un minutito nada más, señorita, por favor, para que capturen pantalla, ¿no? Entonces, ahí tenemos, disculpe, me asusté un montón. El OH, que está en carbono secundario, va a formar una cetona, ¿no? Una cetona. Ya, y aquí identifiquen al grupo alcoxi, es un metoxi, sustituyente, este es el más importante, sentido que me dé la menor numeración para este, bueno, y van sacando todo, y van practicando. Listo, gracias, nos estamos viendo. Y aquí construyen, ojo, en este ejercicio sí me gustaría, cuando no le dan la estructura, ustedes la tienen que hacer, lo primero que hacen es el anillo, por ejemplo, ciclohexán, y construyen su ciclohexán, ahí está, ¿ven? Y numeran en cualquier lado, pero hacen cumplir que en el carbono 1, si esto es el carbono 1, ahí va el OH. 1, 2, 3,
4, 5 y 6. En el carbono 2 y 4 hay un dién. En el carbono 2 y en el carbono 4 hay un dién. Y en el ciclo, en el carbono 5, hay un ciclo propil. Después la tetravalencia siempre se cumple. Entonces, hacen cumplir la tetravalencia y tienen ahí, ¿no? Bien. Muchas gracias por su atención. Disculpe, señorita, me estaba concentrando. Cuando me concentro me olvido dónde estoy. Y si no me avisan, me puedo pasar hasta las 3. Muy agradecido, chicos. Nos estamos viendo. No sé si hay preguntas. Yo creo que no. ¿Aló? ¿Nos vemos? ¿Aló? ¿Nos vemos? Miss, cuídese. Gracias, nos vemos. Ya no hay preguntas. Nos vemos, nos vamos. Yo mediante la próxima semana. Gracias, señorita tutora. Muy agradecida. Buen fin de semana para todos.